Bien, hermanos, en esta noche quiero tratar un tema que traté en casa del hermano Ariel. Y tratándolo allí me di cuenta que hay que tratarlo más. Sí, amén, qué lindo, qué bueno. Gloria al Señor. Amén, se quedó pensando en eso. Escuchen, este tema lo tratamos una vez aquí. Y recuerdo que hubo controversia con un hermano que nos visitaba. Aleluya. Y yo no quiero que se forme nada acá en esta noche. Yo no estoy aquí para que se forme ningún conflicto. Amén. Digamos, debatamos el tema que estemos debatiendo. Incluso podemos estar o no de acuerdo. Aleluya, con lo que se está diciendo. Pero creo que hay su lugar y su momento para volverlo a ver personalmente conmigo. No se paren en la congregación a formar, porque no hay tiempo para un debate. Amén. Y siempre que yo diga algo y usted tenga algo contrario, eso es un debate. Y acá frente a los hermanos, y quizás los dos tenemos razón. Amén. Y quizás los dos estamos equivocados. Aleluya. Y no es bueno. Aleluya. Bien, esto no es un material grande, sino que le hice uno a cada uno de ustedes. Amén. Qué lindo, qué bueno. Para que ya se pongan un poco más contentos. Gloria al Señor. Intenté imprimirlo a color, pero mi impresora a color está crítica. Amén. Pero yo quiero que lo tengan así. Tengan su Biblia y tengan esto así. Yo quiero que ustedes tengan en su casa, vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Amén. Acá dice claramente el hablar en lengua. Yo quiero que todo el mundo aquí sabe de lo que vamos a hablar. Aleluya. Pero no creo, gloria al Señor, aunque todos sabemos de lo que vamos a hablar, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo, si se percatan, trabajé un poco el capítulo. Amén. Porque es necesario trabajarlo como el Espíritu me fue dando que lo hiciese. Amén. Para un poco más explicativo y un poco más comprensible a la hora de ver las cosas. Amén. Bien, el hablar en lenguas. Aquí habla del hablar en lengua y tocamos eso en casa del hermano Ariel y se nos quedó algo así como que de deseo de hablar un poquito de eso. Ya hemos hablado de eso. Mire, el hablar en lengua, podemos decir básicamente que hoy en la iglesia general, si le queremos hablar, es como un enemigo de la iglesia en este momento. Vamos a hablarle así, entre comillas. Enemigo porque como que nadie quiere hablar de él. Amén. Y cuando se habla de él, la gente como que respeta un poco y no entran a tratar, a hablar, a comprender un poco más lo que es esto. Primero porque tiene muchos enemigos. Amén. Tiene muchos detractores también. El YouTube está lleno, la internet está llena de muchos detractores, de muchos críticos, con bastantes esquemas, con bastantes explicaciones convincentes para ellos, ¿entiende? Hay quien se atreve a hacer diagrama de por qué eso no es de Dios y eso no es lo que... Bueno, una serie de situaciones. El primer error que se puede cometer, y escuché a un predicador hablando de eso, no un predicador sino un teólogo, difundiendo sobre eso, decía, bueno, que los pentecostales le decían que para ser salvo tenía que hablar en lengua. Eso no lo dice la Biblia. Eso es un error. Yo soy el primero que dice que eso es un error. Amén. No tiene que ver nada el hablar en lengua con ser salvo. Ser salvo, salvarse, la salvación es Cristo. Y la salvación es creer en ¿quién? Creyere y fuere bautizado en agua, amén, será salvo, dice la palabra del Señor. Quiere decir que para ser salvo hay que hacer ¿qué cosa? Uno, creer. ¿Creer en quién? Creer. Bueno, vamos a suponer que no crees en Cristo, que no crees en nadie. Primero creer en Dios. Amén. Porque hay muchos que son ateos. Quiere decir que no, ni en Cristo ni en nadie. Quiere decir, lo primero es ser creyente, lo primero es salir del ateísmo. Quiere decir, salir de esa manera de vivir fuera de todo lo que es Dios. Eso es lo primero. Sí, venir a una creencia, a una
Una fe, esa es la palabra. Ser personas de fe. Claro que cuando venimos a la fe y entendemos ya un poco lo que es el Señor, entonces recibimos al mensaje de Jesucristo, recibimos el sacrificio de Cristo, explicamos el mensaje de la cruz, y la persona que quiere realmente ser salva, aleluya, ya no se conforma solamente con creer en Dios, amén, en ese sentido general de la palabra Dios, sino es un poco más expresivo, como dijo el Señor: yo soy el camino. Entonces entendemos el camino, que el camino es Cristo. Cristo fue el medio. Cristo fue el medio de salvación, ofrecido ¿por quién? Por Dios. Quiere decir que el medio de salvación que Dios ofreció al hombre, ¿cuál fue? Cristo. Sí, el sacrificio de su Hijo amado. Quiere decir que cuando entendemos eso, cuando aceptamos la cruz, cuando aceptamos la muerte del Señor, que nos limpia de todo pecado, que nos retorna de la vida inmunda, pecaminosa, en la cual el enemigo, el diablo, nos llevó a vivir, entonces nosotros encontramos la salvación, porque encontramos la fe. Creemos en el Señor, en que yo tengo una oportunidad nueva para ser transformado, para mi vida, enderezar mi vida, transformar mi vida y salvar mi alma de la muerte eterna, que es el infierno. ¿Cuántos lo creen? Eso es la salvación. Y bueno, como dijo la pastora ahorita, luego completar este proceso de fe, este acto de fe, aleluya, consumarlo ¿dónde? Allí en las aguas. Amén. Cuando vamos a las aguas, entonces nosotros hablamos ya no solamente a Dios, sino a la gente, al mundo conocido, a mis compañeros, a mi familia, a mi esposa si soy casado, a mis hijos, de que ahora yo me identifico públicamente. ¿Con quién? Con esa causa, con el Señor. Amén. Y acepto ese bautizo porque Él lo hizo. Y yo en obediencia, amén, voy también lo hago como un acto de confirmación de mi fe en el Señor. Eso es la salvación. Otra cosa no es la salvación. Ligar cosas a la salvación es como lo que dicen que para ser salvo hay que cumplir todas las leyes de la Torah. Como quien dice que para que ser salvo hay que ir a una iglesia y seguir ciertos métodos. Entonces las iglesias confunden la salvación con iglesias. Entonces no, para ser salvo tienes que ponerte la camisa manga larga y una corbata. Si no, no eres salvo. Y otros dicen, bueno, para ser salvo así tú no te vas a salvar. No. Eso no es la salvación. La salvación es Cristo, la fe y el bautismo en el agua. Eso es la salvación. Apartarse del pecado. Luego uno va dejando que el Señor trabaje tu vida y vaya creando, como dice la palabra, el alfarero. ¿Qué coge el alfarero? La masa, el barro. Eso que usted es un barro, usted viene lleno de cuánta inmundicia, de cuántas situaciones que dañaron tu vida, que te laceraron tu piel, que acabaron con tu alma, aleluya, que marcas que dejaron en tu cuerpo, rencores, pleitos, enemistades, cuántas luchas. Y el Señor empieza a tratar con tu vida, amén, pasándote la mano por esos lugares ásperos que tú tienes, difíciles de tratar que tú tienes, el carácter, esto, lo otro, aquello, la lengua, la mentira, la mente. ¿Cuánta alaban al Señor? Hasta la barriga hay que tratar al Señor. La glotonería, ¿verdad? Y ciertas cosas que venimos del mundo. Y el Señor hace de nosotros ¿qué cosa? Va creando un ¿qué? ¿Qué va haciendo el Señor? Una vasija. ¿Para qué? ¿Para qué, hermana, el Señor querrá hacer una vasija? Para usar. ¿Para qué usted quiere una vasija? ¿Para qué usted quiere una vasija? Para usarla. Todo el mundo quiere hacer una copa de vino. Todo el mundo quisiera hacer una copa fina. A veces no todo el mundo puede hacer una copa fina. Porque hay personas que son copas finas y ¿qué sucede? Si lo aprietan mucho, se rompen. A veces es mejor ser una copa de hierro. Que te aprieten y te aprieten y nunca pierda la figura y nunca pierda la forma. Aleluya. A veces hay personas que quieren ser copa de fina nada más y no quieren ser copa de hierro, no recibir las cosas duras, solamente las cosas suaves. Hay otra persona que le gusta que la usen en cosas ligeras, no en nada pesado. Y entonces empiezan a poner condiciones del uso, de cómo Dios te use. Yo creo que no es así. Cuando nosotros venimos al Señor y Él agradecemos al Señor lo que hizo por nosotros, amén, nosotros dejamos que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera, nos use como Él quiere, amén. Ahora,
nos topamos en Corintios con algo, hablar en lengua. Y nosotros siempre nos remontamos siempre a Hechos capítulo 2, en el cual fue la manifestación de la lengua. Aleluya. Esto es un tema controversial, porque hay quien dice, bueno, pero ese día lo que hubo fue idiomas y conocidos y qué sé yo, porque lo entendían, y esto que hablan los pentecostales o los que no son pentecostales, eso no es lo que pasó en Hechos capítulo 2, porque ahí la gente habla una cosa, bla, 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 y no se entiende lo que dice. Por tanto, eso es del diablo, eso no está bien, eso no es... Otros ligan al revés. Yo creo que para ser bautizado en el Espíritu Santo, yo no tengo que hablar en lengua. Amén. Porque yo creo que desde que me bautizo tengo el Espíritu Santo. Y también eso es otra doctrina, que no necesitan hablar en lengua para tener el bautismo del Espíritu Santo. Otros dicen que sí, que para tener el bautismo del Espíritu Santo hay que hablar en lengua. Es una evidencia, una señal y toda esta serie de situaciones que la gente empieza a formar una discusión. Amén. Entran en una controversia inmensa en la cual no salen de ahí. Y hay muchos canales, usted puede abrir YouTube y encontrará un grupo de gente apoyando, otro grupo de gente quitando, un grupo de gente criticando y un grupo de gente en todos los sentidos hablando. Por tanto, de tal manera siento que el tema se va como no me interesa, lo me animo ti, ¿verdad? Se va perdiendo como que importancia, como que va perdiendo relevancia. Y yo solamente creo una cosa, que esto le conviene a una sola persona. ¿A quién? ¿A quién? Al diablo. Al único que le conviene que los temas espirituales se vayan poniendo de gris a oscuro a negro, aleluya, de tal manera que la gente diga, yo prefiero ser creyente, tranquilito y no meterme en esos temas. Porque eso es un poco peligroso, no sé tratar con eso. Esas cuestiones de espíritu, yo mejor me estoy tranquilo. Porque, bueno, yo hoy no voy a entrar en contradicción con ninguno. Amén. Yo estoy trayendo un estudio a ustedes. ¿Cómo se llama el estudio? La salvación, dígalo a coro. Y hemos visto todos los procesos que han pasado. Cuando el mundo quiso opacar, aleluya, en el tiempo moderno la iglesia, aleluya, apareció Constantino. ¿Y qué hizo? Destapó la lata. ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir, ya los cristianos ya no soportaban más, muriéndose, muertos, perseguidos. Aleluya, no quedaba casi ni uno, como quien dice. Y cuando ya pensaban que lo que venía para arriba de ellos era la muerte total, apareció una persona que les dio, ¿qué cosa? Una oportunidad, un chance, y los libró de mucha muerte. Y a partir de ahí surge una iglesia fuerte, fortalecida, pero equivocada. ¿Cuál? La católica. Bendito el nombre del Señor. Pasamos de Guatemala a ¿dónde? A Guatepeor. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, de la persecución de los romanos a la persecución de ¿quién? De los cristianos. Aleluya. Los cristianos ya no son perseguidos por los romanos. Ahora los cristianos son perseguidos ¿por quién? Por los propios cristianos. Y ahí murió gente que usted no se imagina cómo en todo ese periodo de dominación católica, ya lo vimos aquí, lo explicamos, cómo murió gente. Hoy, si la gente de Israel no quiere saber mucho del cristianismo, es porque recuerdan todo el proceso de las cruzadas, amén, de cómo estos cruzados de España vinieron matando gente desde España hasta Jerusalén. Y ahí no quedó cristiano, y ahí no quedó judío, y ahí no quedó nadie. Por eso cuando usted le habla hoy de cristianismo, se escandalizan porque le trae a la memoria aquella etapa donde por el Evangelio de Jesucristo muchos judíos perdieron la vida, amén, condenados como brujos, como brujas, como herejes, como ciertas personas, simple y llanamente porque el sistema judicial de esa época mundial, los reyes hacían lo que les daba la gana y los papas hacían lo que les daba la gana y eran la autoridad total. Pero vimos nosotros, estudiando acá, que como Dios sí tiene presente la salvación, amén, surgió Martín Lutero. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y destapó qué? La lata. ¿Cuánto alaban a Cristo? En el sentido así de la palabra, sí, destapa lo que está oculto. Amén. Sacó a la luz, ¿qué cosa? La palabra, que la palabra estaba como muerta, aleluya, desaparecida. ¿En manos de quién? En manos de los católicos, en un idioma latín que nadie podía comprender. Por tanto, Martín Lutero, Dios lo preparó, y este hombre, con tanta sabiduría que tenía, tradujo al alemán el Nuevo Testamento. ¿Cuánto alaban al Señor?
Amén. Y también la Torah y la gente y el Tanaj, y la gente pudo volver a ¿qué? A leer la palabra del Señor. Aleluya. Pero hay una cosa que quiero explicarle a ustedes. Dios arregló ¿qué cosa? El mensaje. Si ya la gente podía leer ¿qué cosa? La palabra. Pero pasó algo en Hechos capítulo 2. Jesús le dijo a sus discípulos algo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, lo que Jesús les dijo. Pero Jesús había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta... ¿Quién me lee eso rapidito? Pero el Señor había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que haya sobrevenido el Espíritu Santo. Creo que lo dice, no sé si en el 1 o en el 2. Ajá. Diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones. ¿Eso es hecho? Puso en sola potestad. Ajá. Pero recibiréis poder. Pero ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu ¿qué? Santo. Y entonces ¿qué? Me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén primeramente, en Samaria, en Judea, y hasta ¿dónde? Y hasta los confines de la tierra. El verso 4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, Hasta hacen la promesa del Padre, la cual les dijo: hice de mí. vídeo. Bendito el nombre del Señor. Quiere decir que hay una situación. Aleluya. ¿Cuánto alaban al que vive? Y yo quiero que hoy ustedes lo entiendan, lo asimilen. Vamos a hablar de cristiano y cristiano 2.0. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Para ver si me pueden entender un poco lo que le quiero hablar en esta noche. Está cristiano. Todos podemos ser cristianos, pero todos no podemos ser cristianos 2.0. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Amén. El que creyere y fuere bautizado, aleluya, ¿será qué? Cristiano. ¿Cuánto alaban al Señor? Dígalo todo a coro. Creyente. Dígalo todo. Salvo. Entramos al cielo. ¿Cuál es la condición? Dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es cristiano 2.0. ¿Me están entendiendo ahora? Usted puede ser creyente, usted puede ser cristiano y no pasa nada. Usted puede llegar al cielo y no va a pasar nada. Y no pasa nada. Aleluya. Y no te complicas. Amén. Y te darán un arito por allá. Si es que alcanza. Pero si tú quieres orar por alguien y que esa persona sea liberada de un demonio, si usted quiere irse a predicar a África y que los caníbales no te coman, ¿cuánto alaban al que vive? Si usted quiere ir a Jerusalén, al barrio de lo que tú sabes, alabado el nombre de Cristo, amén. Si tú quieres predicar y que se conviertan las multitudes, tú necesitas algo más que creer. Tú necesitas unción. Tú necesitas poder. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cuando Elimas, el mago, vio lo que Pablo estaba haciendo, dijo: yo quiero ese poder. ¿Cuánto alaban al Señor? Él no dijo: yo quiero ese mensaje. Él no dijo: oh, yo me quiero arrepentir. El mago dijo: yo quiero ese poder. Porque si yo tengo ese poder, aleluya, entonces ya mi magia sería súper. Bendito el nombre del Señor. Algo vio el mago
en el comportamiento de estos apóstoles, aleluya, de este apóstol y de esta gente que le llamó y le motivó y le anheló tener ese poder. Lo que sucedió en el Hechos capítulo 2, amén, no estaba hablando del poder, estaba hablando de una manifestación que vino de repente sobre los discípulos que estaban allí reunidos, y ellos tuvieron una evidencia física de que ellos podían comunicar el mensaje en los diferentes pueblos, idiomas de que estaban allí congregados. Por tanto, eso fue una oportunidad única. Eso fue un evento único, porque eso fue un epicentro para que el evangelio fuera, para que se cumpliese la palabra de Cristo, que dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Allí estaban congregadas gente del Ponto, de la Capadocia, de cuánta gente. Allí menciona todas las regiones que estaba la gente allí. Por tanto dice, y todos les escuchaban hablar en la lengua en que ellos habían nacido. Y decían: ¿no son todos galileos? Sí, ¿cómo es posible que le escuchamos hablar? Ellos dicen que hablaban, le escuchamos hablar en el idioma nuestro. Eso fue un milagro. Eso fue una manifestación explosiva del poder y de la manifestación de Dios. Allí descendió la Shekinah de Jehová plena, y Dios, que es el Dios de los idiomas, y Dios que creó los idiomas, permitió a través del Espíritu que corría a través de los discípulos, porque estaban en obediencia, porque estaban allí, estaban metidos 50 días orando. Por tanto explotó ese día, y ese día Dios lo bendijo. Y en ese día Dios consumó la palabra sobre ellos, y ellos pudieron hablar. Y cuando ellos hablaban, aleluya, aunque todos hablaban quizás en el mismo idioma, amén, o de otra manera, Dios permitió que su lengua empezara a generar el idioma de las diferentes gentes, de las diferentes personas que allí sucedían. Pero eso no es hablar en lengua. Claro que no. Eso fue un mensaje amplificado en todas las lenguas conocidas que había en ese momento. Eso fue un testimonio. ¿Cuántos salieron de ahí escuchando el evangelio? ¿Cuántos salieron convertidos? 3,000 el primer día, 5,000 el segundo, 8,000 personas se convirtieron en ese día. ¿Qué pasó con esas 8,000 personas? Pues que se fueron a sus regiones, pues que se fueron a sus casas, y el evangelio se multiplicó. Eso fue lo que sucedió. No pasó más nada que eso. Pero cuando Pablo está hablando a los corintios en el libro capítulo 14, no está hablando de Hechos capítulo 12. Capítulo 2. Pablo no está haciendo referencia al evento que pasó allí. Pablo está hablando de hablar en lengua, amén, que ya era una manifestación que ocurría, aleluya, en la iglesia de Corintio y de muchas regiones donde se manifestaban. Pero parece que en Corintio específicamente estaba existiendo un fervor, aleluya, una abundancia de este don. Porque es un don, hablar en lengua es un don espiritual. Por tanto, Pablo empezó a ver que este don estaba creando cierta situación dentro de la iglesia. Y es por tanto que Pablo tiene que escribir una carta en su epístola primera, en capítulo 14, y Pablo da una explicación, amén, como el apóstol fundador, amén, de qué debía hacerse con este don, cómo debía manejarse este don. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta noche. El don explicado para que ustedes vean más o menos qué significa. Amén. Ahora, vamos a dejarlo ahí. En la explicación que le estoy dando, que estoy trayendo de la iglesia muerta y del evangelio y de la salvación rescatada, Martín Lutero, amén, rescata la palabra, rescata la Biblia, y el mundo entero puede conocer la Biblia. Amén. Pero cuando la gente empezó a leer la Biblia y la gente empezó a escuchar de Dios y la gente empezó a entender a Dios, hubo quien dijo: yo quiero ser cristiano 2.0. No se quedó ahí, no se conformó, no dijo: me quedo acá solamente con saber. Exploraron, oraron, se juntaron,
conversaban, profundizaban, vieron estos temas y dijeron, wow, ¿qué pasó ahí en los Hechos capítulo 2? ¿Qué pasó allí en Jerusalén? Yo quiero experimentar eso que pasó en Jerusalén. Yo quiero probar eso que pasó en Jerusalén. Porque dice, recibiréis poder. Y entonces, a través de la historia, hubieron muchos movimientos de gente, que hoy no se lo voy a dar, porque necesitaría muchas cosas. Usted puede profundizar en Google, amén, todos esos movimientos precursores, amén, de gente que hizo movimientos hacia el Espíritu Santo. Y usted va a encontrar muchas cosas en Gales, Inglaterra, amén, en Arkansas, en Kansas City, Estados Unidos. Usted va a encontrar muchísimos lugares donde hubieron movimientos, gente que se juntó con criterios, con opiniones. ¿Cómo se juntaban los físicos a hablar de física? ¿Cómo se juntaban los políticos a hablar de política? ¿Cómo se juntaban los matemáticos a hablar de matemáticas? ¿Cómo se reunían los pintores para ver quién era el mejor pintor? Aleluya. Así se reunieron los creyentes, aleluya, que sentían ese deseo de buscar más, ese deseo de hallar más. El epicentro más grande confluyó, y todo ese tratar llegó un día, alábale si puede, que en la calle Azusa, en Estados Unidos, en California, en el 1906, amén, dirigido por un pastor, sí, un ciego, negro, amén, que decir, no tenía, es decir, apuntaba a todo contrario a lo que estaba pasando en los Estados Unidos, amén, en esa época. Bien, dice, acá está. El avivamiento de la calle Azusa fue una serie de reuniones de avivamientos pentecostales que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigida por el predicador afroamericano William Seymour. Amén. Así que ya lo saben. Este hombre de la iglesia metodista, amén, afroamericano, metodista, episcopal, amén, de esta iglesia en la calle Azusa, allí se empezó a desatar. Y un día estaban ahí orando, parecido a lo que estaba pasando allí en el Hecho capítulo 2, y todos estos grandes buscadores, si así le queremos llamar, se reunían y confluyeron en ese lugar, amén, y a través de este hombre, que ya este hombre había estado en Kansas City, aleluya, él fue hacia su iglesia, y en su iglesia empezó a promover este movimiento, y hubo una explosión un día, amén, allí en esa calle, donde también hubo una manifestación, donde también empezaron a hablar en lengua, donde también empezó a sentirse mover, y no solamente se quedó ahí, eso fue un lugar de que la gente empezó a llegar, habían sanidades, milagros, prodigios, amén, lenguas, dones, manifestaciones, y eso tuvo hasta el 1915. Venía gente del mundo entero a la calle Azusa, a ese lugar, a recibir. Gente fueron entrenadas. Alabado el nombre del Señor. Y de ahí en adelante es lo que se conoce como ya este movimiento se organiza, se crean las asambleas de Dios, y es el pentecostalismo que se conoce hoy en día, las iglesias pentecostales. Ahora, ¿qué significa? ¿Que las iglesias pentecostales son las salvas? No. ¿Que hay que ser salvo para tener eso? No. Simple y llanamente, eso te hace otro tipo de creyente, otro tipo de cristiano, otro tipo de evangelista, otro tipo de persona con Dios. Amén. Entonces esto está a la oferta. Amén. A la oferta. Esto es algo que se oferta. Si usted quiere, ahí está. Si usted quiere, ahí está. Si no quiere, te queda tan sentado como estás. ¿Me entienden? Ahora, los que quieren, a los que les interesa, a los que les gusta, a los que quieren ir más allá. Yo estoy seguro que en el tiempo donde el sacerdote estaba en el tabernáculo, yo estoy seguro que había gente cerquita al tabernáculo, pendiente qué pasaba. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy seguro que había otro un poquito más lejos, mirando a ver qué pasaba. Y había otro jugando dominó. ¿Cuánto alaban al Señor? O mudando redes, o qué sé yo. Que no le interesaba lo que estaba pasando allí en el tabernáculo. Lo mismo pasa en la iglesia de Jesucristo. Hay hermanos que están metidos en la Shekinah del Señor. Hay otros que están cerquita, tratando. Hay otros que están un poco lejos, mirando los toros de la barrera. Y hay otros que no les interesa el tema. Eso es lo que hay.
Ahora, si estás dentro, si te metes en la Shekinah, amén, si quieres experimentar el poder, si quieres estar un poco cerca con Dios, si quieres meterte en problema con Dios, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Eso es meterse en problema con Dios. Si quieres meterte en problema con Dios, entonces hay una cosa que se llama hablar en lenguas. Amén. Que esto es un don. ¿Que lo da quién? Los pastores enseñan a hablar lengua. Un error de mucha gente, porque la Biblia dice que esto lo da quién? El Espíritu. Entonces nadie puede enseñar a nadie a hablar lengua. Amén. Esto es algo cuando el cristiano entra en su búsqueda con Dios, en su meter espiritual con el Señor, entonces Dios le da eso. Pero entonces hay gente en la internet diciendo, no se puede hablar en lengua porque eso es del diablo. Amén. Para ser cristiano no hay que hablar lengua. Yo le dije eso bien claro a usted. O eso de hablar en lengua y empiezan a decir, y Dios me libre porque yo no lo puedo decir, hablan como se habla en lengua, criticando esa manera de hablar, burlándose de esa lengua, restando la importancia a la lengua, amén, con toda la autoridad que ellos sienten tener para hablar de eso. Vamos entonces a capítulo 14 de 1 Corintios a ver qué va a pasar con todos esos youtubers que hoy se sienten con toda la autoridad del mundo para criticar el hablar en lengua, para ofender a los que hablan en lengua, para ponerlo en el infierno a los que hablan en lengua. Aleluya. 1 Corintios capítulo 14. Yo le aconsejo a todos los que hablan en YouTube que antes de coger un micrófono y ponerse a dar una opinión, primero cojan la Biblia y léanse 1 Corintios capítulo 14. Bendito el nombre del Señor. Y luego cojan el micrófono a ver qué van a decir. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a leerlo entonces todo porque ya estamos en el tiempo después de Martín Lutero. Ya la Biblia no lo tienen los católicos. Ya los pastores no son los que tienen la Biblia encerrada. Aquí todo el mundo tiene la Biblia. Y todo el mundo puede leer junto con el pastor, aleluya, y conversar y ver coma, punto y señal. Amén. Vamos a leerlo todo juntos. Dice, se va a dar cuenta que hay dos tipos de letras, una negrita, una cursiva grande, subrayada, y una a color, cursiva chiquita. Amén. Yo le voy a ir explicando qué significan todas esas cosas. Dice, hablar en lengua. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. ¿En qué está? En grande y en subrayado. Quiere decir que todo lo que esté grande y subrayado, eso es referente a la profecía. Todo lo que esté en negrita, eso es referente al hablar en lengua. Y todo lo que esté en color es referente, aleluya, a lo que debería de ser. Amén. Vamos allá entonces. Con esta guía vamos a leer. Dice, el que habla en lengua está en negrita. El que habla en lenguas no habla a los hombres. Ay, ¿qué va a pasar con esa gente en YouTube? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie entiende. Claro, no te pueden entender. Dice la gente, nadie lo entiende. Pero si la Biblia lo dice, que nadie lo entiende. No han descubierto nada. La Biblia ya lo dice. Pastores de YouTube, claro que nadie lo entiende. La Biblia lo dice, nadie lo entiende. Amén. Por tanto, nadie tiene que hacerse entender al hablar en lengua. Seguimos. Aunque por el Espíritu, ¿qué habla? Misterios. A ver, español, ¿qué significa la palabra misterio? Oculto, reservado, enigmático. Eso es lo que es misterio. Difícil de comprender, de saber. Eso es misterio. Algo que no se sabe. ¿Qué es lo que es un misterio? Algo que no se conoce con claridad. Es un misterio. ¿Amén? Por tanto, dice la Biblia que los que hablan en lengua, amén, los que hablan en lengua, o los que hablamos en lengua, porque yo hablo lengua, amén, pero no me voy a poner aquí los que hablamos en lengua. Los que hablan en lengua, bendito el nombre del Señor, hablan a Dios
y no le hablan a los hombres. Porque por el Espíritu, no es por ello, por el Espíritu están hablando misterios. Seguimos leyendo la Biblia. Ahora lo tenemos en grande, esto es profecía. Pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres, para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir que el que entienda lo que alguien dice de parte de Dios, esa persona no está hablando en lengua. Esa persona está profetizando. Por tanto, la profecía sí es para ¿quién? Para los hombres, no para Dios. Porque la profecía, cuando se le habla a los hombres, le va a causar algo en el hombre. Le va a causar exhortación y le va a causar consolación. Por tanto, cuando Dios tiene un mensaje profético para ti, aleluya, ese mensaje profético no puede ser: Dios me dice que deje a tu marido y te case conmigo. Eso no es, eso es del diablo. Dios me está diciendo que me entregue tu auto. Eso es de Satanás, eso no es de Dios. Dile al Señor que te diga otra cosa, pero eso, que ni te venga a decir eso. Que no te voy al carro. ¿Cuánto la van al Señor? Así que vete con ese chiste a otro lado. ¿Cuánto la van al Señor? El Señor me dice que me dé tu reloj. No, dile a Dios que te diga otra cosa, pero deje ese cuento. Hay otra manera más habilidosa de quitarme el reloj. ¿Ven los errores? Usted sabe que cuando estoy diciendo esto, me refiero a una pila de gente. ¿Cuánto alaban al Señor? Que han quitado carro, casa, reloj, hasta el cinto. Y la gente inocente van: sí, ¿qué hace falta? ¿Qué Dios me dice? Que le mete tu cabeza. Sí, toma. ¿También mi mujer la quiere? Sí, coge. Cuidado con eso. Exhortación y consolación. ¿Cómo se queda una persona después que el Señor le dice que le quite el carro? ¿Se queda exhortado y consolado? ¿Cómo se queda? Hecho triza. Hecho triza. Amén. Entonces, eso no es una profecía. Ya automáticamente. ¿Cómo se quedará un marido cuando le quitan la mujer? ¿Se queda exhortado y consolado? ¿Edificado? Entonces, cuando un mensaje usted se queda edificado, confortado, cuando usted dice: Dios me ha hablado. Cuando usted sabe que Dios le está hablando la verdad del problema que tú tienes, de la necesidad que tú tienes, y tú dices: es verdad, tengo que hacer eso. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En lenguas, ahora, la negra. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así que no venga usted a hablarle en lengua a una persona para que te edifique. No. Eso es para que tú te edifiques, no para que él se edifique. Él se edifica si tú le dices: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué problemas tienes? Amén. ¿Verdad? Dime tu situación. ¿Qué atormenta tu cabeza? ¿Cómo están los muchachos tuyos? ¿Cómo te va tu vida matrimonial? Eso es lo que es exhortación. Eso es lo que es consolación. No que yo venga a decirte: porque yo soy ¿quién? El que tiene la autoridad aquí. Guarda esas balas para quien las necesita. ¿Cuánto la van al Señor? Esas balas se necesitan. Esas balas guárdalas, no las botes. Esas son balas que Dios te ha dado, aleluya, para que tú las tengas en el bolsillo, porque va a haber un momento que esas balas te van a hacer falta. Porque hay uno que te está velando, aleluya, que también habla en lengua. ¿Cuánto alaban al Señor? Y él va a venir a ti con un enredo y con un problema. Pero cuando tú le hables en el Espíritu, ¿cuánto alaban al Señor? Al diablo, entonces él sí te va a entender, aunque tú no entiendas. Porque tú estás hablando por el Espíritu. ¿A quién? A un Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. En un lenguaje que te da ¿quién? El Espíritu, que conoce el lenguaje que se necesita en ese momento para ese Espíritu. Es un asunto entre tú y Dios. Eso no tienen que ver los hombres con eso.
Aleluya. Esa es tu batalla, ese es tu ministerio, esa es tu vida, ese es tu cristianismo 2.0. ¿Cuánto alaban al Señor? Se me pegó eso, así que cristiano 2.0 se va a quedar ahí. Eso lo inventé ahí. Me lo dio el Señor ahí, cristiano 2.0 y para allá va. Cristiano, pone el mensaje, cristiano 2.0. Gloria al nombre del Señor. Yo, dice, ahora el que profetiza, ¿quién edifica? Yeli. Yeli se queda media que. Pues el marido mío está medio loco. Dice. Gloria al Señor. ¿A quién el que profetiza, quién edifica? Por tanto, si tú vienes con un mensaje de parte de Dios, que hay profeta de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Toda una vida han existido profetas de Dios. Desde los tiempos antiguos. Amén. Hombres que han hablado el mensaje de Dios. Aleluya. Cuando habla aquí de la profecía, no está hablando de los profetas, está hablando de las personas que hablan lengua y son capaces de interpretarla. Bueno, o que la están profetizando directamente en el lenguaje audible. No necesariamente tiene que hablarse en lengua y interpretar. Se puede hablar directamente la profecía en español, o en inglés, o en chino. Amén. O un hermano puede estar hablando una lengua. Vamos a llegar a Yeli. ¿Cuánto alaban al Señor? Seguimos. En Corinto lo aclara todo. Yo desearía, en negro, esto va contra los youtubers. Yo desearía que todos vosotros hablaréis en lengua. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el apóstol Pablo? Dígalo a coro. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo? Que todo el mundo hable en lengua. Esto rompe una serie de patrones que estoy viendo en la internet, donde la gente está prohibiendo hablar en lengua, que no se debe hablar en lengua, que estos son movimientos satánicos, que estos son unos locos, que estos no saben lo que hacen, han confundido el evangelio. No se dejen engañar por esa gente. ¿Qué dice el apóstol? Mi deseo es que todos hablen en lengua, pero más aún que profetizáis, amén, que profetizaréis, porque mayor es el que profetiza. Así que eso que están hablando en lengua, mayor el que profetiza. Aleluya. Que el que habla en lenguas, a no ser, como decía ahorita mi esposa, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiere decir que aunque incluso el que habla en lengua no sea profeta, Dios le puede dar, o hay personas con este don, no solamente el de hablar, sino también el de interpretar, porque ese es otro de los dones espirituales, el don de lengua y el don de interpretación de lengua. Quiere decir, lo mismo la puede interpretar él que la puede interpretar otro hermano en la congregación. Entonces, si ese mensaje de lengua tiene un fruto, porque es traducido, aleluya, al idioma común de los presentes, y la iglesia puede ser edificada. Eso es lo que está aclarando aquí el apóstol Pablo en este apartado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Tenemos hemos visto serie de ejemplos de personas que lo hemos vivido, experimentado, como uno hablaba y el otro se interpretaba, como y viceversa, el otro hablaba en lengua y el otro interpretaba. Eso lo hemos visto muchísimo de eso. Ahora pues, hermano, en negrita, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, él dice, yo quiero que todos hablen, pero si yo voy hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablo con revelación, con conocimiento, con profecía y doctrina? A ver, ¿quién entiende eso? Dice, yo, al apóstol Pablo, que habla lengua, que deseo que todos hablen lengua, pero estoy ahora en Corintios, estoy ahora en Efesios, ¿qué aprovecharía que yo venga ahora hablándole en lengua para que vean que... No, yo prefiero decirle, arregle el problema del matrimonio, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de esto, porque el tiempo es corto, que hay que aprovechar el tiempo. Por tanto, yo no puedo coger mi viaje a Efesios, mi viaje a Corintios, mi viaje a los diferentes lugares que me está costando la vida, que me está costando la cosa, para ponernos a hablar en lengua aquí. Eso lo hacen ustedes allí. Yo vengo a enseñarle, ¿qué cosa? Dice, revelación, conocimiento, profecía y doctrina. ¿Qué gana usted con que aquí el pastor se pare? Vamos ahí, hermano. ¿No usted prefiere que yo le esté diciendo esto en español? Que lo enseñe, que lo adoctrine.
Y esa es la misión mía en este momento, decía Pablo. Este es mi aprovechamiento. A ustedes le aprovechan más esto que yo me ponga a hablar en lengua. Ciertamente las cosas inanimadas, amén, perdón. Sí, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la citra, si no dieren nota distinta, ¿qué pasaría? Pasaría un gran problema. Como si la trompeta diera un sonido incierto, y está en negro para que sepa que está refiriendo al hablar en lengua. Cuando dice aquí que la trompeta da un sonido incierto, es lo mismo que si te dijeran, si estás hablando en lengua. Por eso está en negrito. Por eso quiero que esta hoja no la boten, porque esto es una guía buena para este capítulo. Si la trompeta diera un sonido, está en negro. Dice la parte profética, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Está escuchando, hermano? Si nada más se habla en lengua, ¿quién se prepara en la iglesia? Si nada más nos reunimos para hablar en lengua, los hermanos no crecen, la gente no aprende, la gente no se prepara, la gente no avanza, los matrimonios no se arreglan, la gente sigue en la fornicación, la gente sigue en la mentira, porque esos temas no se tratan, porque acá nos reunimos a hablar en lengua. Pero para darnos las de espirituales. Cuidado con eso. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, aleluya, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais ¿a quién? Al aire. Seguimos. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? De significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. No hay entendimiento. No hay. Así pues, esto es profético. Ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para ¿quién? Para edificar la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque va a ser por gusto lo tuyo. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Oh, esto va contra la gente de YouTube. Entonces sí hay algo que pasa. Cuando yo hablo en lengua pasa algo. Cuando yo hablo en lengua, dice Pablo, amén, contra todos esos mensajeros de hoy, Pablo dice que cuando yo hablo en lengua, mi espíritu ora. Si tú no hablas en lengua, es porque tú no oras en el espíritu. Y se acabó, acéptalo. Cristiano eres, no eres 2.0. Si tú estás tomando un canal de YouTube para criticar eso, es que tú eres cristiano, tú no eres 2.0. Tienes envidia del que habla lengua. ¿Cuánto alaban al Señor? Es la envidia lo que te hace hacer un canal. No es la preocupación por mí. No te preocupa la gente. No estás preocupado por los creyentes. A los creyentes no les va a pasar nada. Los creyentes se van a salvar porque no hablan lengua. No se basa en eso la salvación. Así que no te preocupes tanto por la salvación de la gente, que no está en peligro la salvación del ser humano. La salvación del ser humano está en peligro por la práctica de la fornicación, eso sí. Por la práctica de la mentira, eso sí. Por la práctica de la injusticia, eso sí. Por el robo. Por las situaciones dentro de la iglesia. Pastores haciendo atrocidades. Ahí sí están poniendo en peligro la salvación de la gente. Pero porque alguien está hablando lengua y otro no. Eso no está poniendo en peligro ni el evangelio ni la salvación de nadie. ¿Cuánto la van al Señor? Eso simplemente está teniendo un conflicto en tu iglesia, que si el pastor no lo sabe manejar, aleluya, va a tener una cabeza de caballo ahí, como decimos a veces en el idioma nuestro, y va a tener una revolución que no sabe. Pero si el pastor sabe controlar, y si el pastor tiene orden, y si el pastor domina las cuestiones espirituales, va a ser como Pablo y va a poner la cosa en su sitio, porque Pablo dijo, vamos a poner la cosa en su sitio. ¿Cuánto la van al Señor? Este problema ya de Corintios lo vamos a arreglar.
Así pues, amén. Por tanto, el que habla en lengua extraña, ajá, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por tanto, no podemos estar en la iglesia hablando en lengua, porque ahí no hay fruto en el entendimiento. Pero ¿para qué sirve el hablar en lengua? Dice Pablo. Beatriz, dice aquí Pablo, ¿para qué sirve el hablar en lengua? Para que el espíritu mío ore. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando hablo en lengua, mi espíritu ora. A ver, ¿cuánto pueden sentir ahí que su espíritu? A ver, dígalo, confiese, diga, yo nunca he sentido la diferencia en mi cuerpo, esa tres diferencias. Ese espíritu, yo siempre he sentido yo. Me dijo un día tu hijo, yo he intentado, pero no siento nada. ¿Verdad o mentira? No, es un pegote fango. ¿Cuánto alaban al Señor? Es cristiano. Fue cristiano en un tiempo, pero no era 2.0. Los cristianos 2.0, y me está saliendo un mensaje en esta noche, aleluya, son aquellos que sienten la carne y sienten su espíritu y sienten su alma. ¿Cuánto alaban al Señor? Y saben experimentar en su vida al Espíritu de Dios. Y también saben experimentar, bueno, cuando están con la mujer en la cama. ¿Cuánto alaban al Señor? Que no tiene que ver nada con el Espíritu de Dios. Es carne. Es carne. Perdonando que acá hay jovencita. Pero es así. Cuando le dan una bofetada dice, te diera otra. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando se te ponen delante en la cola y tú lo quisieras coger por el pelo. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es la carne. ¿Cuánto lo han sentido? Cuando vas en el auto manejando y uno se te pone delante, ¿cuánto quisieran impulsarse y darle por detrás? Eso es lo que la carne te dice que haga. Claro, métele. Dile 4 cosas y a veces lo obedecemos. Amén. Y se lo decimos. Amén. Pero después te queda un amargor, ¿dónde? ¿En dónde? El creyente espiritual le queda un dolor, ¿dónde? En el espíritu, porque el espíritu dice, no, lo hiciste mal. ¿Cuánto la baja el Señor? Entonces donde se retracta, porque oye al espíritu. Él se arrepiente. Hay creyentes que no, que se fajan en la iglesia y no pasa nada. Que van a la iglesia y chismean y la matan en eso y no pasa nada. Jamás se arrepienten. Es más que si te pueden dar una puñalada te la dan. ¿Cuánto la van al Señor? Y están en la iglesia. Y si te pueden quitar el marido te lo quitan. ¿Cuánto la van al Señor? Y están en la iglesia. Ellos son creyentes. No son 2.0. Esa gente no va a hablar en lengua. Sí, más que lengüetear. ¿Cuánto la van al Señor? Es de la única lengua que pueden hablar. Amén. Aleluya. Y no desconocida, profética. ¿Cuánto la van al Señor? Audible. Amén. Clara. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Están comprendiendo esto? Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Por lo tanto, hermano, mi entendimiento queda sin fruto, así que no es provechoso, pero mi espíritu sí ora. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu. ¿En qué está? Está en color. Cambió la cosa acá. ¿Por qué está en color? Miren qué bueno tener una guía así, ¿no? Que no los pinten así. ¿Por qué está en color? ¿Por qué expliqué? Porque debería de ser. Esto es lo que debería de ser. Por tanto, dice Pablo, oraré con el espíritu. ¿Eso en qué significa? ¿En qué? En lengua, tradúcalo. Oraré en el espíritu. ¿En qué es eso? ¿Cómo se ora en el espíritu? ¿Alguien puede orar en el espíritu que no sea en lengua? Que me lo enseñe. Yo estoy orando en el espíritu. ¿Cómo? No, tú estás orando normal. Es tu lengua carnal la que está hablando. Está diciendo, Señor, en esta noche yo reprendo al diablo. Esa es tu lengua. Ese es tu idioma. Tú no estás orando en el espíritu. Tú estás orando en ti. En el creyente que eres. En el entendimiento. Padre, yo te pido por ese problema de mi hermano. Aleluya. Tú estás orando en el entendimiento. Amén. Hermanos, vamos a orar en esta noche por la situación de mi papá. Amén. ¿Todos entienden eso o no? Eso, ¿estoy orando en el espíritu? Rabacaba, shaba, rabaquema. ¿Entendiste? No. Ni yo. ¿Pero lo voy a usar aquí ahora? No. Guárdala. ¿Para cuándo?
para tu momento con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese don que Dios te dio, esa bendición que tú tienes en el Espíritu, guárdala para cuando tú estés con Dios orando, para cuando estés fajado con un demonio. Amén. Para cuando estés en una batalla espiritual. Pero no es con el hermano, no es con la iglesia, no es con nadie, es con el Espíritu. Amén. Jacob luchó con un ángel. Ahí se fajó. ¿Qué sabe lo que tú que habló ahí? Una batalla grande. Seguimos. Amén. Oro en el Espíritu, pero oro también en ¿qué? Esto sería lo completo. Poder orar en el Espíritu y también poder, ¿qué? Eso es lengua y profecía juntas. Aleluya. Cantaré en el Espíritu. Aleluya. Como hay hermanos que dicen, yo lo hago para el Señor. Bueno, hazlo en tu casa. Amén. Personas cantan, pastor, tengo un cántico espiritual, pero ni se entiende, ni tiene tono. Es para el Señor. Bueno, hazlo cuando esté con el Señor. En la congregación, ¿qué dice aquí la Biblia? Pero cantaré también con el entendimiento. No, yo no sé lo que canto y nada más se paran acá. No, tiene que saber lo que canta. No sé si me entienden en esta noche. Hay una serie de cosas que hay que tratar. Amén. Si bendice solo con el Espíritu, lo puse en negro porque esto es en lengua. La profecía. El que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad, ve, el que está hablando en lengua no está criticando. Pablo dice, tú a la verdad que bien das gracias. No hay problema. Tú estás bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias, por si acaso alguno cree que yo soy un niñato de lo que estoy hablando. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. No sé cuánto dicen amén a eso. Quiere decir que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Porque él, no había nadie en el mundo que hablara más lengua que él. Amén. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento para enseñar también a otros. ¿Qué 10,000 palabras en lengua desconocida? ¿Qué dice en la ley, el 21? ¿Qué es lo que debería hacer? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así oirán, dice el Señor. ¿Qué preocupación tenían ustedes ahorita? Hermano, ¿qué tú decías ahorita? ¿Qué decía él? Veníamos preocupados que no nos oyen. Pero si lo dice aquí en la ley, incluso en otra lengua, la tuya, en otro idioma, y no lo van a entender, dice el Señor, y no lo van a escuchar, dice el Señor. Así que las lenguas, acá es un punto donde estuve leyendo un crítico fuerte que dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, amén, sino a quién, a los incrédulos, amén. Pero la profecía es no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mira que yo he oído personas profetizándole a incrédulos. ¿Qué va a aprender un incrédulo con una profecía tuya? Pero si tú un incrédulo te oye hablando en lengua, te dice, ¿qué es eso que tú dices? No te entiendo. Pero tú un incrédulo le dices, apártate del pecado. ¿Y qué te dice? Deja de fumar. ¿Y qué te dice? Eso no es malo. Deja de fornicar. ¿Qué te dice? Deja de mentir, que eso a Dios no le agrada. Se ríe de ti. Sí, un día de esto. Eso es lo que dice un incrédulo. Pero dile a un incrédulo, llámalo a lo cortico y lánzale 4 en el espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando los incrédulos vienen a la campaña de los evangelistas, caen derribados y no saben cómo. Ahí Jorge sabe allá lo que pasó en mi casa.
que vino toda gente de La Habana, estos muchachos, ¿se acuerdan? Aquel de Camagüey. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese muchacho de Camagüey? El prieto camagüeyano. Ay, se me olvidó el nombre. Rolando, ¿cómo es? Rogelio, que lo vi de policía por Estados Unidos. ¿Cuánto alaban al Señor? Hey. Pero llegó a Zahuetánamo a mi iglesia. Alabanza el nombre del Señor. Una campaña de 3 días. Y los incrédulos rodaban. Venían, ¡pah! Caían muertos. Y eso no estaban combinados con él. Para caerse. ¿Cuánto alaban al Señor? Sin conocimiento caían ahí. Ni lo conocían. De otra ciudad. Y salían impactados, muertos, salían arrastrándose, salían. ¿Qué pasó ahí? No sé, me cogió la corriente. Esa es la señal. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahí hay algo, ahí hay poder. Amén. Esa es la señal, dice la Biblia. La lengua es una señal al no creyente, al incrédulo. A estos judíos no le vaya a Yeshua HaMashiach, no, dígale 4 en lengua. Cuando vaya a hablar con ellos, háblale en lengua. ¿Qué tú hablas? Háblale. Y cuando venga para arriba, te rama esa cama. Y ahí se paró. Ahí. Amén. ¿Qué le vas a decir tú? Si se la saben todas. ¿Qué le vas a enseñar tú? La Torah. ¿Qué le vas a enseñar tú? Antiguo Testamento. ¿Qué le vas a enseñar tú? Judaísmo. ¿Qué le vas a enseñar tú? Nada. ¿Qué le va a enseñar tú? Poder de Dios. Eso sí le temen. ¿Cuánto alaban al Señor? Poder de Dios. Eso sí no tienen ellos. Amén. Tanto no vayas a hablarle a un judío sin poder, porque te van a comer. Amén. Pero como usted le va con una autoridad, amén, se tienen que callar. Yo estaba limpiando, fui a limpiar y la señora que siempre tiene algún conflicto conmigo en el pasado, que ella más nunca me ha dirigido la palabra porque ella sabe cómo es la cosa, la del cigarro. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese tema ustedes lo saben que lo tengo. Y ella sabe que la miro y ella se muere. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Ella me teme porque ella siente la autoridad. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Ella me pasa por al lado y ella sabe que se le remueven los espíritus. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando entro no la veía. Y cuando vino a las 7, antes de tiempo. Aleluya. Y cuando veo está metida allá en el último cuartico, orando. Alabado el nombre del Señor. Y yo voy con el trapeador trapeando. Y hasta ahí llegué y dijo, déjame aguantar acá, Señor, porque tú sabes que por respeto. ¿Cuánto alaban a Cristo? Porque está orando. ¿Cuánto alaban al Señor? En su manera, pero está orando a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay que respetar ahí. A mí. Y cuando termina ella dice, Sliha Alicia, me pide disculpas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y ahí mismo yo digo, y no hallaba dónde meter, iba con la cajita de cigarro en la mano. Le digo, pero soltaste la Biblia y ella está con el cigarro. Y yo dije, pero dije en español, pero qué hipócrita. Y ya se va y no se deja ver, a fumar con la desesperación que tiene. Nada, no son nadie. Bendito el nombre del Señor. A la otra que tuve un conflicto allá, que se quiere hacer la jefa, ya descubrí cuál es el problema de ella. Ella era la que leía Torah. ¿Cuánto alaban al Señor? Toraít, no sé cómo se llama, Caraít. ¿Se dice así? Lo que leen Torah, la mujer. Caraít, no, cara dura lo que era. ¿Cuánto alaban al Señor? Alábale si puede. Aleluya. Tenía a la gente confundida. Amén. Porque ella es la que leía Torah. Y cuando yo le dije, ¿qué Torah? Yo dije, no, porque fulana lee Torah y dice eso. Digo, ¿cuál Torah? Cojo el Google. ¿Dónde lo dice? Digo, léelo. No, ella la que lee tú. ¿Quién es ella? Si yo soy nadie aquí, leo yo. Eso no es lo que ella dice. Lo que dice la Torah es esto. Alábale si puede. Entonces siente que le llegó un enemigo. Se le acabó el cuento a Diana.
A la del templecillo de Diana. Se le acabó el cuento a la divina. Entonces no vaya a enseñarle a esta gente nada que ya se conocen. Vaya con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. La única vez que Pablo falló fue cuando no fue con la autoridad del Espíritu y fue rapadito allí a Jerusalén. Ahí le hicieron pago preso y murió. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero mientras Pablo era Pablo, amén, lo metían en una canasta, lo bajaban por un muro, lo perseguían, lo metían en la cárcel, salía. Pero cuando se rapó la cabeza y fue en obediencia, ¡pau! Ahí quedaste. Cuando quiso imitar, cuando se dejó llevar por el pastor, cuando se rapó la cabeza para pasar como uno de los judíos. No te hagas el judío con los judíos, que no eres nadie. ¿Cuánto alaban al Señor? No. Con versículos no lo vas a convencer. Me dice el Señor en esta noche que te diga a ti. No. Son balas perdidas. Amén. Tírate de rodillas. Busca la lengua. Abunda en el Espíritu. Y cuando te vaya uno de ellos, míralo fijo. Y háblale en el Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Y abunda el poder para cuando quieran hacerte algo, decirle: en el nombre de Jehová de los ejércitos voy contra ti. Amén. ¿Qué le dijo allí David al gigante? Tú vienes a mí con palo y piedra. Yo voy a venir con palo y con piedra, con justicia, con todo. La misrabnim, te boto de aquí. Rama, chama, quema. ¿Quién vota a quién? ¿Quién te va a votar a ti? Si tú eres el que está con el rey. ¿Cuánto alaban al Señor? Si ellos no están con el rey, si soy yo el que estoy con el rey, ¿cuánto alaban al Señor? ¿Quién manda aquí? ¿Qué es lo que manda en ti? Esa cosita azul que tú tienes, eso no manda nada. Eso, aquí se creía que eso mandaba. A mi hermana la cogieron, le quitaron la cosita azul esa, se la metieron en la cabeza y le metieron 2 meses presa. Y ahí está el otro, ¿verdad, Jorge? ¿Sirve eso? Para nada. Y van por 100 y pico mil de pesos con abogados. ¿Y para qué sirve? Para nada. Pero Jehová de los ejércitos, que es el que no te ha podido tocar por ese. ¿Cuánto alaban al Señor? No es por abogado, ni porque aquel, ni porque el otro, ni porque el otro. Aleluya. Es por a quien tú sirves. ¿Quién dijo la palabra? El Dios, Daniel, aleluya, el Dios a quien tú sirves, alábale si puede, te ha podido librar. Aleluya, aleluya. Y cuando te conozcan y cuando te conocen, te van a decir: Elisha, fulana, el Dios a quien tú sirves es tu Dios, es el mismo. No tengo otro Dios. Cuando dicen: no, porque tu Dios, mi Dios es el tuyo, lo que tú no lo conoces. Aleluya. Mi Dios es tu Dios, que tú no conoces, que no se te revela. Alabado el nombre de Jesús. Abunda, dice el apóstol Pablo, abunda en la lengua, métete en la lengua. Eso no le haga caso a ningún. No vea YouTube. Capítulo 14 de Corintios. Te lo niega por completo. Te dice que sí, que hable, que busque, que te anime. Aleluya, que eso es de Dios. Pero en su momento y en su lugar. Amén. Para ciertas cosas. No para hacerte el cristiano ni que más que esto. No, eso es para batalla. Eso es para pelear. Amén. Contra las huestes del diablo. Amén. Que son espíritus. Por tanto, si las guerras espirituales se pelean espiritualmente. Porque las cosas del espíritu al hombre natural le parecen locura. Pero a los espirituales es poder, gozo en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué negar? ¿Cómo voy a negar de mí mismo? ¿Cómo voy a hablar mal contra el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo voy a impedir el hablar en lengua? ¿Cómo voy a criticar al que habla en lengua? No me ha sido otorgada esa autoridad. Pablo en Corintios me lo niega. Y vamos ya a concluir en esta noche.
Usted puede seguir leyendo y guárdese ese estudio en su casa. Amén. Y cuando llega a su cuarto y cuando llega a su casa, métase con Dios. Señor, dame de tu espíritu. Señor, dame revelación. Señor, dame unción. Señor, y cuando tú vengas a ver, te encuentras hablando en lengua. Ay, y no pare, sigue. No entiendo, sigue, no entiendo. Tú no tienes que entender. El que tiene que entender, entiende. El que tenga oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién entendía? El que tuviera ¿qué? El don. Amén. No entendí nada porque no tienes el don. Voy a la iglesia y me quedo igual. Eres cristiano. Para terminar, no eres cristiano 2.0. Bendito el nombre del Señor. Así que los que quieran abundar, los que quieran hablar y que la gente se estremezca, los que quieran, aleluya, salir con una palabra de autoridad ante quien sea, aleluya, tienes el recurso en la mano. Si no lo usas porque tú no quieres. Las balas no son para aquí, no son para ponernos a hablar aquí en lengua, no son para caerle a los hermanos hablando en lengua, no son para darme la de que yo hablo lengua más que nadie, no para darme la que soy más espiritual que tú. Eso tiene un momento, porque el Señor dice, te van a llevar a un lugar peligroso, a los concilios, a la sinagoga, pero tranquilo, que en ese momento el Espíritu te va a decir qué hablar. ¿Qué cosa? Yeleni, Ezequiel. Ahora una pregunta. Al cristiano que no es 2.0, ¿lo van a llevar al concilio? Ya te respondí la palabra. ¿A quién van a llevar al concilio? ¿A quién van a llevar a la sinagoga? ¿A quién van a llevar a las autoridades? ¿A quién? ¿A quién? ¿A lo que nadie lo conoce como creyente? ¿A lo que viene escondido en la guagua? ¿A los que no le hablan a nadie de Jesucristo? ¿A los que nunca se... No, aquí no se puede hablar. A ti no te van a llevar a ningún lugar. Por tanto, ¿qué te tiene que hablar el Espíritu a ti? Nada, si tú te cuidas solo. ¿A quién el Espíritu tiene que dar un mensaje en ese momento? A los espirituales que están batidos, que están en la calle, que están predicando, que se enfrentan a la gente. Yo soy cristiano. ¿Cómo? ¿Tú? Sí. Ani, cuando tú dices eso, tú te pusiste la marca. La gente te rechaza, la gente se aparta de ti. Alabado el nombre del Señor. Los que te hablaban ya no te hablan, los que te querían ya no te quieren. Alabado el nombre del Señor. Los que te acompañaban ya no te acompañan. Amén. Y si eres de los cristianos que se goza, amén. Y si eres de los cristianos de verdad, de los cristianos que tienen la palabra, de los cristianos que hablan en el Señor, de los cristianos que dicen siempre la palabra efectiva, wow, de los cristianos que testifican del poder de Dios, de los cristianos que cantan, de los cristianos que se identifican públicamente con Él. A ti claro que te va a llevar un día al concilio. Claro que un día nos va a llevar a las autoridades. Pero tranquilo, dice el Señor, porque en ese momento ustedes que son cristianos 2.0 ya tienen confianza conmigo, ya hablan mi idioma. ¿Cuánto alaban al Señor? Por tanto me le voy a revelar a ustedes y ustedes van a hablar allí. Aunque Pablo tuvo el fallo que tuvo, aunque fue llevado, pero cuando fue llevado ante las 4 autoridades, dijo Festo, uy, cuidado, por poco me convence. Mira, mejor no sigo hablando porque casi me has convencido para ser creyente. Amén. Que Dios nos bendiga. Yo sé que me extendí un poquito, pero es necesario esto. Es necesario que hablemos estas cosas. Es necesario que creamos así en Dios. Es necesario que Jesucristo nos acompañe de esta manera, porque estamos en una tierra peligrosa. Aleluya. Estamos en un lugar. Ahora mismitico nosotros queremos otra cosa. ¿Cuánto le dan al Señor? ¿Qué tú sabes lo que tú estás pidiendo? Estás pidiendo meterte en la boca el lobo. Amén. Mientras estamos acá no pasa nada. Aleluya. Cuando hagas así, a la chiquita de mi frente que le hablaste, ya busca no vernos. Antes siempre la veía, ya no la veo. No sé a qué hora llega, cómo aparece, pero ya no se deja ver. ¿Amén? Vino buscando salsa y recibió lo que no creía. Aleluya. Entonces ya nos conoce, ya sabe quiénes somos. Ya se arrancó del palo, ya sabe de qué palo se arranca. Ya sabe como cuando venga a nosotros, ¿a qué va a venir?
le queda una sola cosa. Si un día llega, ya sabe lo que va a recibir. Amén. Y así. Yo doy gracias a Dios porque con todos los clientes y personas que me he identificado, al contrario, he sentido que mejor me tratan, que están tranquilos, aleluya, porque tampoco somos unos locos cuando la van a enseñar. Sabemos comportarnos, sabemos manifestarnos y sabemos tratar a las personas. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.